Hemos estado haciendo una sucesión de palabras, hemos analizado pasajes en explicaciones exegéticas, o sea, tratando de entender el contexto, el sentido y el significado de esos pasajes. Últimamente estábamos haciendo unos análisis temáticos, estábamos mirando temas, lo que la palabra decía. Hoy cambiamos el formato nuevamente y vamos a mirar un poco de escatología, que ustedes ya saben es la doctrina de las últimas cosas, del tiempo del fin. Y vamos a mirar, el título es ese, la sucesión de eventos, desde el arrebatamiento hasta el final, la edad eterna. Pero vamos a mirarlo con un fundamento doctrinal. Vamos a entender que hay diferentes interpretaciones de toda esa profecía, pero la que nosotros estamos siguiendo y con la que mejor nos entendemos es la doctrina premilenialista. Eso lo voy a ir explicando en la medida que avancemos. Probablemente sean varias reuniones, porque no alcanzamos en unas pocas, en 2 o 3, no alcanzamos a tocar todo el tema. La sucesión de eventos desde el arrebatamiento, según la doctrina premilenialista. Este es un estudio doctrinal. Vamos a ver doctrina, sustentada en la palabra, y escatológico porque tiene que ver con las últimas cosas. Pero hay otro propósito aquí y es el de mostrar la importancia de la santificación con esta que es una doctrina de esperanza. Me refiero, cuando estudiamos esto a fondo, debe haber un crecimiento en nuestra parte, que es un afán hacia hacer la voluntad de Dios, hacia llenarnos de espiritualidad. Este estudio va a estar organizado sobre aspectos que ya hemos visto analizando pasajes. Por ejemplo, hace un año vimos Apocalipsis, pero como no todos estuvieron allí, entonces vamos a retomar la información organizándola de forma tal que quede completamente claro, porque ese es otro punto que a veces se nos enreda los puntos claves de esta doctrina y no sabemos entonces en qué momento, por ejemplo, son las bodas del Cordero o en qué momento es el tribunal de Cristo. Todo eso va a quedar claro a medida que vayamos avanzando. Hoy vamos a sentar las bases, el fundamento de la doctrina premilenialista basada en los pasajes bíblicos que la sostienen precisamente. La escatología, otra vez, la doctrina de las últimas cosas, es el fundamento de la esperanza cristiana. Nuestra esperanza, de la que tanto hablamos, está colocada sobre la promesa o las promesas de Dios. En la medida que conozcamos las promesas, en este caso la escatología, que son promesas por cumplirse, nuestra esperanza cristiana debe ser cada vez mayor. Y por tanto también debe haber un motor para desarrollar una vida fiel y perseverante en la fe. Meditar en la escatología nos ayuda a mantener una actitud vigilante sobre nuestra propia vida. Velad, dice la palabra, y santa, anticipando el juicio final y la justicia perfecta que vendrá, porque de eso es que se basa las profecías, lo que el Señor va a hacer con la creación y con nosotros. Entonces la esperanza escatológica proporciona consuelo y fortaleza que nos sirve para perseverar en medio de las pruebas, de los sufrimientos, de las pérdidas.
porque la palabra dice que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Esta pequeña introducción es para que entendamos que vamos a mirar el sustento, ya dijimos, de nuestra fe, fidelidad y esperanza. El análisis que vamos a hacer examina la sucesión de eventos. ¿Cuáles eventos? Empezamos con el arrebatamiento, que veremos mañana, lo que ocurre entre el arrebatamiento y el inicio de la tribulación como tal, la segunda venida del Señor, el reino milenial y la edad eterna, en ese orden, que fue parte de lo que vimos con el estudio de Apocalipsis. Pero aquí, vuelvo y repito, lo estamos organizando para que se quede grabado ordenadamente en nuestro corazón. Hoy vamos a ver entonces los fundamentos de la doctrina premilenialista. ¿Cuáles son los principios doctrinales de esta interpretación? Esto es importante que lo sepamos todos, hermanos, porque es que a veces encontramos en las redes sociales o en la web interpretaciones del arrebatamiento que nos llenan de dudas y de confusión, porque no sabemos bien en qué creemos y no sabemos cuál es nuestra doctrina. Y no sabemos tampoco cuál es la doctrina de otros. Entonces, la premilenialista se basa primero en una interpretación literal. Las profecías bíblicas se interpretan en esta doctrina de manera literal cuando el texto lo permite, porque a veces el texto sugiere una interpretación más espiritualizada o más figurativa. Por eso se distingue entre el lenguaje figurativo y las declaraciones directas. Esto es importantísimo porque hay otras visiones de la escatología que se basan en interpretaciones muy espiritualizadas y por eso parecen como muy elásticas en muchos aspectos. La premilenialista es mucho más literal, mucho más apegada al texto bíblico, y eso a mí me parece una tremenda ventaja. Segundo, hay una distinción entre Israel y la Iglesia. Este segundo punto es igualmente importante que el anterior, y es también importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque van a descubrir falsas doctrinas y doctrinas que discuten el premilenialismo, que están sustentadas entre una visión conjunta de Israel y la Iglesia. Entonces las promesas para Israel se extienden a la Iglesia y eso genera una cantidad de conflictos de interpretación. Se mantiene entonces una clara separación entre el pueblo de Israel y la Iglesia, viendo cumplimientos separados en las promesas divinas para cada grupo. Es decir, hay unas promesas para Israel que no son aplicables a la Iglesia y otras promesas para la Iglesia que no son aplicables a Israel. Hay algunas que son comunes, pero la mayoría están claramente diferenciadas. Tercero, por su naturaleza, las promesas o las profecías bíblicas, muchas de ellas aún esperan cumplimiento futuro. Arrancando del arrebatamiento para allá, todo es futuro y no se ha cumplido completamente en hechos del pasado, como sí alegan algunas otras escuelas doctrinales. Ya veremos un poco más adelante cuáles escuelas. Y por último, en cuarto lugar, hay una cronología, un desenvolvimiento, una secuencia cronológica específica a través de la Escritura con respecto a esas profecías. Entonces, son 4 principios, repito: interpretación literal, distinción entre Israel y la Iglesia, cumplimiento futuro y cronología profética. Con que ustedes tengan claro los 2 primeros, interpretación literal y distinción entre Israel y la Iglesia, hemos avanzado mucho para entender por qué creemos en esto que vamos a mirar. De hecho, no vamos a decir nada nuevo, todo ha sido
ya expuesto de diferentes maneras durante todo este tiempo. Diferencias con otras posturas. El premilenialismo se distingue del amilenialismo porque este último ve el milenio como un símbolo de la era actual de la Iglesia. ¿Me explico? La era que está por venir, el milenio, que nosotros tomamos literalmente como algo que va a suceder a lo largo de 1000 años, en el cual vamos a ser reyes y sacerdotes con el Señor Jesucristo. Otras escuelas dicen que eso ya está ocurriendo o que ya ocurrió. Y el postmilenialismo es otra interpretación doctrinal que espera que la Iglesia transforme gradualmente el mundo antes de la segunda venida. Es decir, que la Iglesia está para convertir al mundo en el reino de Dios. O sea, en el día que todo esté listo, el Señor Jesucristo viene. Ahí arranca un entendimiento que es el siguiente. Estamos haciendo la obra de Dios, ¿sí? Pero con las herramientas humanas. Es decir, la Iglesia es la que tiene que convertir al mundo, no es el Espíritu Santo, desde el punto de vista postmilenial. Por eso no estamos muy de acuerdo ni con el amilenialismo ni con el postmilenialismo. Ahora, dentro del premilenialismo, nosotros, hay 3 diferenciaciones, 3 escuelas. Una es el pretribulacionismo, que sitúa el arrebatamiento al inicio de la tribulación. Otra, el mesotribulacionismo o midtribulacionismo, que dice que el arrebatamiento va a ser en la mitad, va a transcurrir 3 años y medio de tribulación, de persecución y de muchas cosas por las cuales la Iglesia tendría que pasar según ellos, y solamente en el momento en que el anticristo se establezca en el templo como abominación desoladora, ahí habría arrebatamiento. Y el post-tribulacionismo, no confundir con el postmilenialismo, son 2 cosas distintas. Estas 3 que estamos nombrando ahora son dentro del premilenialismo. O sea, los que consideramos que el milenio es un tiempo real de 1000 años. Aquí estamos hablando desde la tribulación. El postribulacionismo coloca el arrebatamiento al final, pero desde nuestro punto de vista no tendría ningún objeto de ser que el Señor esté bajando del cielo para venir a la tierra a juzgar a las naciones y a iniciar el reino milenial, y la Iglesia suba hasta las nubes y vuelva a bajar con el Señor. ¿Para qué arrebatamiento así? No se justifica. Bien, vamos a analizar entonces los textos fundamentales, o sea, el soporte de la doctrina premilenialista. Principales pasajes bíblicos, porque hay varios, muchos más, pero los principales, y los vamos a leer, son Daniel 9, 24 al 27, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Voy a explicar ese versículo. En este versículo se basa la visión de las 70 semanas de Daniel. Entendiendo, más adelante nos va a decir qué ocurre con la última semana, que es la que define la tribulación. Pero fíjense que la palabra está dada para el pueblo de Israel, dice, determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Eso qué significa? Que la última semana y las 69 anteriores, todas estaban enfocadas en Israel. La iglesia no aparecía por ninguna parte, no había sido creada todavía,
pero tampoco hay ninguna alusión a que esto tenga que ver con la iglesia. Este es uno de esos argumentos velados que dicen sobre el hecho de que como todo esto está enfocado sobre Israel, la iglesia no tiene por qué pasar ni siquiera por la última semana. Y este tiempo es para terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Es la inclinación que tenemos los seres humanos hacia no hacer lo que debemos hacer, hacia el mal. Con la venida del Señor Jesucristo se inició el tratamiento para esta prevaricación. ¿Cómo? Haciéndonos criaturas nuevas. Pero eso no le ha pasado a Israel, que no ha creído en el Señor. Salvo unos pocos judíos convertidos al cristianismo, de resto los demás están esperando el cumplimiento de todo esto. Poner fin al pecado. Entonces ya se acaba la tendencia y el Señor viene a bloquear el pecado, a acabarlo, a arrasarlo durante todo el milenio, especialmente con la prisión de Satanás. Poner fin al pecado, al tentador. Entonces ya no hay naturaleza pecadora y no hay tentador. Y expiar la iniquidad. Aquí la palabra central es expiar. Eso lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Pagó por los pecados de la humanidad, pero específicamente de aquellos que creyeran en Él. Y además entonces va a traer la justicia perdurable, que es la justicia que es de Dios, sobre el mundo, cosa que hoy no vemos, hoy vemos solo injusticia. Sellar la visión y la profecía, es decir, acabarla, sellarla es cerrarla, tanto la visión como la profecía, porque ya no va a ser necesario, ya la revelación va a ser total y directa. Y ungir al Santo de los Santos. Aquí muchos se confunden pensando que es una persona, que es ungir a Jesucristo de pronto como rey, pero no, aquí se refiere, por la forma como está construido gramaticalmente en hebreo, al lugar santísimo. ¿Esto por qué? Porque cuando el anticristo se sienta en el templo y lo profana, el templo construido en Israel a los 3 años y medio de la tribulación, y lo profana, el templo queda vetado para adoración a Dios hasta que sea restaurado con una nueva unción, que fue lo mismo que pasó cuando Antíoco Epífanes blasfemó, sacrificó un cerdo en el templo de Dios y después tuvieron que rededicar el templo. Aquí tiene que pasar lo mismo. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto se puede explicar también profundamente, pero no es el objetivo. Aquí nos está hablando básicamente de 69 semanas hasta el Mesías príncipe. Y queda una semana por cumplir. Versículo 26. Después de las 62 semanas, ahí no nombra las primeras 7, o sea, después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué es eso? Un príncipe, el pueblo se refiere a los romanos, que destruyeron el templo y a Jerusalén. Y su fin será con inundación. Esto se va a volver a repetir nuevamente sobre Israel, cuando otra vez haya destrucción del templo construido en ese momento. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dije mal, perdón. No va a haber destrucción porque ese templo es el que va a pasar al milenio. Profanación del templo en Jerusalén. El tercer templo que está por construirse en cualquier momento. Versículo 27. Y aquí está entonces lo que nos interesa. Y por otra semana, una semana más de años, 7 años, confirmará el pacto con muchos,
Mire que dice confirmará, no originará o creará. Quiere decir que antes de que inicie la tribulación de 7 años, alguien se va a encargar de firmar un pacto de paz, seguramente entre Israel y las naciones con las cuales está en conflicto. Y lo que hace el anticristo es llegar a confirmar el pacto con muchos. Salta de aquí, dice, esto es al principio de la tribulación, salta a la mitad, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, lo que les decía, profanación del templo de Israel, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, entonces tenemos aquí una serie de profecías, se han cumplido las que corresponden a las 69 primeras semanas, pero falta la de la semana 70. Sobre esto es que se basa todo pastor para decir que la tribulación va a durar 7 años. Cuando hablamos de gran tribulación, nos remitimos a Mateo 24, cuando se enumeran las cosas que van a ocurrir a partir de los 3 años y medio hacia el final, marcado por la abominación del anticristo en el templo de Israel. Ese era el pasaje de Daniel 9, 24 al 27. Tenemos un bastante largo, que ya lo he citado, que es Mateo 24 y 25, no lo vamos a leer por lo largo, pero allí ustedes saben que los apóstoles hicieron una pregunta al Señor Jesucristo sobre qué señales habría al final, y entonces Él hace un análisis detallado, empezando por principio de dolores, siguiendo por persecuciones, guerras, terremotos y otras muchas cosas que ya marcan el inicio de la tribulación. El principio de dolores tiene más o menos las mismas características, pero mucho más suave, que es en el tiempo en el cual estamos nosotros. Por eso ustedes oyen frecuentemente que los pastores dicen: el Señor ya viene por su iglesia, porque estamos en principio de dolores y las señales que se están dando son muy fuertes. En cualquier momento arranca la tribulación y va a arrancar con ese pacto de paz que también está en Apocalipsis 6, cuando sale el jinete del caballo blanco venciendo y para vencer, figura del anticristo que sale al principio en son de paz. Otro pasaje, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí está hablando de la resurrección. Hay dos cosas importantes. Vamos a ver más adelante el arrebatamiento y ya empezamos a ver la resurrección. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primero resucitan los muertos en Cristo. Después, los que hayamos quedado, si estamos vivos para ese momento, veremos lo que dice el versículo 16 a continuación. Preceden los muertos que resucitan. Seguimos nosotros en el arrebatamiento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este versículo tiene una marca especial que es ese que dice y con trompeta de Dios. Eso es lo que se ha prestado para que los mesotribulacionistas digan que esta trompeta corresponde a la séptima trompeta del Apocalipsis, que es la que marca el final de los 3 años y medio iniciales de la tribulación, o sea que ahí inician los 3 años y medio finales.
3 años y medio iniciales, trompeta séptima y arranca la tribulación en sus 3 años y medio finales, o sea, lo que se llama la gran tribulación. Entonces de ahí se agarran para decir que esta trompeta, con trompeta de Dios, es la séptima, y por eso entonces el arrebatamiento se produciría ahí, según ellos. Pero vamos a ver que la doctrina premilenial, la nuestra, tiene mucho más sustento bíblico. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Imagínense ustedes esto. Entonces, estamos en la tierra, resucitan los muertos, subimos nosotros arrebatados hasta las nubes, ahí somos transformados e inmediatamente volvemos a bajar a la tierra. Según los mid o mesotribulacionistas. ¿Qué propósito tiene eso? ¿Dónde están las bodas del Cordero? ¿Dónde quedó el tribunal de Cristo? Lo vamos a ver nosotros más adelante. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tercer pasaje. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Específicamente el día del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no se confundan, porque ahí nuestra reunión con Él no es nombrada después. Aquí lo que nos va a nombrar es cómo es la venida del Señor. Por eso, a partir del versículo 2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. A eso se refiere. Ese es el tema de este pasaje, el día del Señor. Pero resulta que el día del Señor, bíblicamente hablando, es toda la manifestación de juicio de parte del Señor hacia el mundo, pero específicamente hacia Israel. O sea, el día del Señor, entendámoslo claramente, basados en los profetas del Antiguo Testamento, como la tribulación de 7 años. El día del Señor está cerca, o sea, la tribulación del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? La tribulación, o el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La gran tribulación se manifiesta precisamente por la apostasía mayoritaria. ¿Por qué? Porque va a haber una persecución tan grande contra todo lo que tenga nombre de cristiano, incluso los falsos cristianos, que muchísimos se van a convertir en ateos en ese momento. Eso es lo que se va a llamar la gran apostasía. Ahora la estamos viendo corazones enfriados, apartamiento de las cosas de Dios a partir del evento aquel que nos ocurrió con respecto a un virus hace 4 o 5 años. No la nombro porque ustedes ya saben por qué. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la gran abominación. Entonces el día del Señor, propiamente el juicio sobre las naciones, no viene hasta que se manifieste la apostasía, hasta que se manifieste el hombre de pecado. Apocalipsis capítulos 4 al 22, tampoco lo vamos a leer, son los eventos del fin de los tiempos, otro pasaje, y ya saben ustedes, los que me acompañaron en este estudio, habla de las catástrofes, mortandades y diferentes manifestaciones durante la tribulación, habla de la segunda venida de Cristo y sus juicios, habla del milenio y de los nuevos cielos y nueva tierra. Y el último que vamos a ver hoy, Apocalipsis 20, 1 al 4, que es el milenio. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena
en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás está encadenado durante el milenio, pero muchos están insinuando que estamos viviendo el milenio durante esta época. Entonces la pregunta es, ¿y Satanás cómo así que está atado? ¿Qué tal que estuviera desatado, pues? Y está ocurriendo todo lo que está ocurriendo. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por eso es que es tan importante la interpretación literal. Esto es una profecía escatológica. Y yo no puedo coger esa última parte, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, y espiritualizarla y decirla que eso está pasando, que ya pasó, que eso es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, mis hermanos, a partir de mañana empezamos a ver los diferentes eventos escatológicos, uno por uno, sustentados con la palabra, y cómo la doctrina los explica, para que, repito, nos queden grabados y entendamos por qué el Señor desea nuestra santificación, y entonces no nos opongamos buscando cosas del mundo, sino preparándonos, porque el Señor está por venir en cualquier momento. Como decían los cristianos en las primeras épocas, Maranata, el Señor ya viene. Así que nos está invitando el Señor a santificarnos. Amén y amén.